La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, creo en ti. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando uno empieza a descubrir la Biblia, y la Biblia, querido oyente, es el libro más impresionante que existe. La Biblia es un libro que no se puede comparar con otro libro. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que de verdad es la palabra de Dios. Son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y esas palabras contienen la vida, propósito y la persona de Jesucristo. La Biblia en verdad es una persona. La Biblia contiene la palabra, la vida, la eternidad y la presencia de Dios. La Biblia es el único libro que contiene, transporta y revela la presencia de aquel que le dio vida a esa palabra. Salmo 119 dice: en los cielos están escritas tus palabras. Y Juan, el apóstol Juan, a la edad de 90 y pico años, escribe que el Verbo se hizo carne. El Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Carne en la persona de Jesucristo. Y cuando uno empieza a leer la Biblia, yo te recomiendo que empieces a leer la Biblia primero en el Nuevo Testamento. Porque es el Nuevo Testamento que te deja comprender el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo y también el escritor de la carta a los Hebreos dice que todo lo que pasó era la sombra. Todo lo que pasó era la sombra de lo que iba a venir. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de aquel que iba a ser revelado en la luz, que es Jesucristo. Él es la luz del mundo. Si quieres comprender el Antiguo Testamento, es importante que primero leas el Nuevo Testamento, el Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego sigues leyendo la carta de los Hechos Romanos, primera, segunda de Corinto, Gálatas, Efesios y así en adelante. Y cuando uno lee la Biblia, descubre el carácter de Dios. No solo su santidad, no solo su grandeza. Y la Biblia, en verdad, no nos describe lo que Dios puede hacer, sino lo que Dios el Padre quiere hacer. Y nosotros cristianos creemos y sabemos y creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.
El apóstol Pablo dice, creced en la gracia. Segunda de Pedro, capítulo 3, 18, se despide. Las últimas palabras que tenemos escritas del apóstol Pedro. Creced en la gracia y en el conocimiento. ¿Cómo se puede crecer en el crecimiento y en la gracia del Señor? ¿Cómo? Cuando uno lee la Biblia, uno descubre el amor de Dios. Uno descubre la bendición de Dios. Uno descubre la misericordia, pero también la gracia de Dios. Esa gracia que se manifestó en la persona de Jesucristo. Pero hay una cosa que llama la atención, que es el favor de Dios. ¿Qué significa eso? El favor de Dios. ¿Qué significa para nosotros conocer eso, el favor de Dios? ¿Qué es la diferencia entre la gracia de Dios y el favor de Dios? Para eso tenemos que saber que en el Antiguo Testamento, que contiene más de 8,000 y pico diferentes palabras, el Nuevo Testamento en griego contiene aproximadamente, más o menos, 11,460 palabras. Y en esas 8,000 y pico palabras del hebreo, podemos aprender que Dios el Padre hace una diferencia entre el amor de Dios, la misericordia de Dios, la generosidad de Dios, la gracia de Dios, y la Biblia conoce también el favor de Dios. ¿Qué significa eso? El favor de Dios. En hebreo, esa palabra que encontramos con favor se llama gen, y también se expresa como hermosura. Esa palabra gen aparece muchísimas veces en la Biblia, muchísimas. Hay muchísimos textos que hablan del gen de Dios. Aproximadamente 67 veces habla en hebreo del favor de Dios, en hebreo gen. Las Biblias españolas, alemanas, inglesas, mayormente traducen, cuando aparece la palabra gen, le llama el favor, la hermosura o la gracia. Pero es interesante, llama la atención que Dios el Padre en el Antiguo Testamento, para la gracia de Dios, tiene primordial una palabra que se llama Gesed. Pero para el favor de Dios, cuando dice la Biblia que José encontró favor en los ojos de Faraón, esa palabra en hebreo se llama gen o gen, más o menos como los pronuncias en el hebreo antiguo. La Biblia dice en Génesis 6, versículo 8, dice que Noé halló favor en los ojos de Dios. Yo sé que la Reina Valera dice gracia. Por ahí la palabra en hebreo no es gesed, sino es gen, y es el favor. Noé halló favor delante de los ojos de Dios. Y quiero que estés atento, porque ese término, encontró favor en los ojos de Dios, es un término que más de 24 veces aparece en el Antiguo Testamento, cuando habla del favor de Dios. La Biblia también conoce el favor delante de los hombres, porque el favor de Dios, como dice Lucas capítulo 2, versículo 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor con Dios y con los hombres. El favor de Dios es algo que uno puede crecer junto con la gracia.
Pero ¿qué significa eso? El favor de Dios. ¿Cómo se expresa el favor de Dios? ¿Cómo se encuentra el favor de Dios? ¿Dónde está el lugar del favor de Dios? ¿Qué son el fruto del favor de Dios? La Biblia dice que Noé encontró favor en los ojos de Dios. Es un término muy importante. Él encontró favor de Dios en los ojos de Dios. La gracia de Dios es puntual. La gracia de Dios, mejor dicho, es eterna, que se expresa puntualmente y es el favor de Dios. Todo lo que viene de Dios el Padre es eterno. Su amor es eterno. Jeremías capítulo 31, versículo 3, un amor eterno, un pacto eterno, la palabra eterna. Y todo lo que viene de Dios es eterno. Él es eterno. Todo lo que es visible es temporal. Pero todo lo que es invisible es eterno, dice el apóstol Pablo. Todo lo que se puede ver en algún momento desaparece. Pero todo lo que no se ve es eterno. Lo invisible es eterno. Y la gracia de Dios es eterna. Pero ¿qué significa el favor de Dios? ¿Dónde se encuentra el favor de Dios? ¿Y cómo se expresa el favor de Dios? ¿Y cómo Dios el Padre? ¿Y a quién Dios el Padre le da favor? Lo podemos leer en diferentes momentos. Cuando la Biblia dice que Noé encontró favor en los ojos de Dios. Pero también lo podemos leer en la vida de Jacob, en la vida de Abraham, en la vida de José, que él encontró favor, dice la Biblia. En Génesis 39, versículo 4, dice, y halló José favor en sus ojos, en aquella casa de Potifar. El favor se encuentra debajo de los ojos. Interesante. El favor de Dios se encuentra por observación. Luego podemos leer en Génesis 39, versículo 21, que cuando José entró a la cárcel, dice la Biblia, pero el Señor estaba con José y le extendió su gracia, y ahora oye, y le dio favor. La gracia y el favor aquí aparece separadamente. La gracia y el favor. Esa palabra, ese término, es interesante. Cuando dice en español, el Señor estaba con José y le extendió su gracia y le dio favor, esa palabra en hebreo es una palabra muy interesante porque significa le inclinó su favor. Déjame explicar. Esa palabra de la agricultura, esa palabra se usaba cuando se regaba un campo. Habían canaletas. El agua fluía y tú cogías la canaleta y le dabas la dirección para un trozo de campo o para otro trozo de campo. Y la Biblia dice que el fluir del favor de Dios, que está en la gracia de Dios, Dios le dio la dirección hacia la vida de José. En Malaquías 1, versículo 9, hay un versículo impresionante donde Dios el Padre te dice: ahora pues orad por el favor de Dios. El favor de Dios, tú tienes que pedirle el favor de Dios a Dios el Padre. Aunque ese favor ya está en la gracia. Dios el Padre ama a todo ser humano. Él nos tiene un cariño, Él nos tiene un aprecio que no comprendemos. Pero Dios el Padre, Él quiere ser preguntado, que tú le pides las cosas.
Es interesante que en el profeta Zacarías, capítulo 10, versículo 1, oye lo que dice: pedidle al Señor en el tiempo de lluvia, pídele al Señor por lluvia. A ver, momento, si es tiempo de lluvia, ¿para qué le voy a pedir lluvia? La razón es porque Dios el Padre quiere que le pidas las cosas. Y aunque sea tiempo de lluvia, tienes que pedirle por lluvia. Y aunque es el tiempo de favor, tienes que pedir favor. Tú y yo vivimos bajo la gracia de Jesucristo. Nadie de nosotros cristianos tiene que vivir bajo la ley de Moisés. La ley, o como el domingo, lindo, preciosamente, me vino un joven, me dijo: pastor, ¿qué es la diferencia entre la gracia y la ley? Y rápidamente le contesté, le dije: la ley demanda de ti las cosas, la gracia te lo regala. La ley demanda que seas santo, la gracia te hace santo. La ley demanda que andes en justicia, la gracia de Jesucristo te regala la justicia. La ley pide y la gracia da. Y tú y yo vivimos bajo la eterna gracia de nuestro Salvador Jesucristo. En el momento que Jesucristo se hizo hombre, la gracia se nos acercó a nosotros. La gracia de Dios en Jesucristo ya no era un concepto, sino una persona. No era una teología solo, sino una presencia. No era un dogma, sino era un poder. La gracia de Jesucristo, la abundante riqueza de su gracia, la gracia de Jesucristo, esa abundante riqueza de Jesucristo. Es interesante que en el Antiguo Testamento, Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, Él se tomó el trabajo de usar 6 palabras, normalmente 5, pero 6, porque una también la usa de vez en cuando, 6 palabras para expresar la gracia, el amor, la misericordia y el favor de Dios. Cada palabra tiene su propia palabra en hebreo. Geset es la gracia. Gen es el favor de Dios. Hanun expresa el poder de su bondad. Top es la bondad de Dios. Hay muchas palabras que expresan el carácter de Dios. Pero hay una cosa interesante, que en el Antiguo Testamento la palabra la gracia y la palabra el favor de Dios son de 2 diferentes palabras, pero no en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento solo hay una palabra que describe la gracia y el favor, porque ambas cosas están en la persona de Jesucristo. ¿Pero qué significa? ¿Cómo puedo yo vivir en el favor de Dios? ¿Qué significa el favor de Dios? La gracia de Dios, tienes que saber, es eterna. Pero atención, el favor de Dios es puntual. Ahora me explico. Dios el Padre da el favor para un momento específico. El favor de Dios es para un momento. El favor de Dios está en la gracia de Dios, pero el favor de Dios es el momento que Dios te da favor. Porque el favor de Dios, atención, es lo único que se puede tener delante de Dios y delante del hombre. El favor de Dios actúa en un segundo, pero su efecto es eterno. El favor de Dios
es que Dios el Padre te da favor delante del ser humano. Porque tú y yo en Cristo Jesús tenemos el favor de Dios, sí. Tenemos su gracia, su justicia, su salvación, todo está en la gracia de Jesucristo. Pero hay algo que necesitas, que es el favor de Dios delante de los hombres. La gracia es para siempre. La gracia es delante de Dios. Pero el favor es para con Dios y con los hombres. El favor de Dios, esa palabra, gen, significa también en hebreo caer bien, caer simpático. Tener favor significa caerle bien a alguien. Y a Dios el Padre le caes bien por su Hijo. Es su Hijo Jesucristo que nos salvó. Jesucristo es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra gracia. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro Salvador. Y nosotros le caemos bien a Dios por su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el ser humano, el Adán, la tierra roja, el barro, el cuerpo, la carne, la sangre, el ser humano. Cuando su Hijo vino del cielo, Él era el Verbo. Cuando Él regresó, Él es el Hijo del hombre, Dios y hombre a la misma vez. La razón por que le caemos bien a Dios el Padre es porque le parecemos tanto a su Hijo. Él era uno de nosotros, carne y sangre. Esa es la cosa que diferencia a Jesucristo de todas las religiones. En todas las religiones, el hombre quiere ser Dios, pero entre los cristianos es otra cosa. Cristo, Dios, quiere ser hombre. En toda religión, el hombre hace todo para ser Dios. En muchas sectas también te lo prometen. Es una mentira. Tú nunca podrás ser Dios. ¿Quieres saber por qué lo sé? Porque cada 2 por 3 que te ponen los zapatos, hasta el nudo de los zapatos se te abre. Si no sabes ni cerrarte los zapatos eternamente, en algún momento siempre se abren los cordones. ¿A que sí? Si no sabes cerrarte los cordones de los zapatos, ¿qué Dios vas a hacer tú? Pero en Cristo Jesús, el verdadero Dios, el eterno, el Adamá, el Bar Enar, el Hijo del Hombre, Jesucristo vino. El Dios eterno se hizo hombre para coger a todo ser humano a la salvación, a todos los que quieran. ¿Quiere Dios que todos sean salvos? Sí. ¿Van a ser todos salvos? No. Por eso, Dios el Padre nos envía a nosotros a decirle a todo ser humano que Dios es amor, lleno de gracia, lleno de paciencia. No hables de un Dios que juzga. No hables de un Dios que solo condena. Eso era bajo la ley. Ahora tú y yo estamos bajo la gracia. Pero pastor, Dios tiene que juzgar lo malo. Sí, lo hará. Tranquilo, lo hará. Pero ahora es el momento de salvación y no de condenación. Ahora es el momento de ganar las personas para Jesucristo, para su reino, para la eternidad y para el cielo. Y en Jesucristo está el favor de Dios. El amor de Dios proviene de Dios el Padre, la gracia de Dios también, pero el favor es algo que se puede tener delante de Dios y delante del hombre. Y es otra cosa, que el favor de Dios, dice,
encontró favor en los ojos o bajo los ojos, como dice el término en hebreo. El favor está en la gracia. Pero ¿cómo un cristiano puede tener favor de Dios? Atención, la gracia nunca se apartará de ti. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi gracia nunca se apartará de ti. Isaías 54, versículo 10. La gracia nunca se aparta de una persona, pero el favor es otra cosa. ¿Dónde está el favor? Está en la gracia. Pero atención, no todo cristiano experimenta el favor de Dios. Pregunta: ¿todo ser humano puede recibir el amor de Dios? Sí. ¿Todo ser humano tiene delante de Dios misericordia? Sí. ¿Todo ser humano puede tener gracia delante de Dios a través de Jesucristo? Sí. ¿Pero qué es el favor? El favor es puntual. El favor de Dios es la confirmación que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo está de acuerdo con la vida de esa persona. Me explico. Todos nosotros cristianos estamos bajo la gracia, pero no todos tienen una relación profunda, íntima, secreta con el Señor. ¿Van todos los cristianos que creen en Jesucristo al cielo? Sí. ¿Pero conocen todos realmente al Señor? Lo dudo. Lo dudo. Y te digo por qué. Porque estamos tan llenos con el mundo. Lo mismo que Marta, Marta, tú estás tan preocupada, o como dice en griego, estás tan distraída de tantas cosas. Querido oyente, tú y yo estamos llamados a conocer a Dios de verdad a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Pero quiero ser honesto de todo corazón. Si tú crees en Jesucristo, que Él es el único Salvador, que Él es Dios, que vino a destruir las obras del diablo, yo te felicito. Serás salvo. Pero eso no significa que de verdad le conoces. ¿Cuándo se conoce a una persona? Cuando se pasa intimidad con Él. En la intimidad con el Señor. Como dice la Biblia en el profeta Jeremías. El que vive en los secretos de Dios. Es tremendo. El que vive en los secretos de Dios. Porque una cosa es ser salvo y otra cosa es de verdad conocer al Señor. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo puedo yo experimentar el favor de Dios? ¿Y por qué es necesario que yo experimente el favor de Dios? El favor de Dios es el fruto visible de tu relación invisible con el Señor. La gracia de Dios no te la puedes ganar. Pero no todos cristianos que viven bajo la gracia tienen el favor de Dios. Porque el favor de Dios es el fruto visible de tu relación, de tu cercanía invisible con el Señor. La Biblia dice que tuvo favor delante de Dios. ¿Y sabe lo que me he dado cuenta, querido oyente? Y quiero que estés atento a esto, por favor. El favor de Dios está en el rocío de Dios.
Me explico. La Biblia le llama a la presencia de Dios el rocío de la mañana. El rocío de su presencia. Ese rocío, como dice la Biblia, que del Señor salió rocío. Ese rocío por la mañana que cubre todo el campo y toda persona que esté en el campo. El favor de Dios está en el rocío de Dios. ¿Qué significa tener favor delante de Dios? Atención. Todo lo que tú no puedes por dinero, todo, aunque no tengas papeles, aunque no tengas permisos, aunque no tengas alguien que avale por ti, si tú tienes el favor de Dios, todas las puertas se te abren. El favor de Dios es cuando la gracia de Jesucristo da testimonio sobre una persona. El favor de Dios te abre puertas que dinero no te puede abrir. El favor de Dios es impresionante. Dice la Biblia, porque un momento fue su ira, pero su favor me acompaña toda mi vida. Salmo 30, versículo 5. La sabiduría es adorno del favor sobre tu cabeza. Y oíste una cosa linda. Quien haya una esposa, haya felicidad. Y es una muestra del favor de Dios. ¿Has oído lo que dice la Biblia? La Biblia no dice que encuentra una mujer, porque mujeres puedes encontrar, pero la pregunta es ¿quién es tu esposa? Eso es difícil, encontrar tu esposa. Oye lo que dice Proverbios 22, versículo 1. Dice que el favor de Dios, atención, vale más que el oro y la plata. ¿Sabes que el favor de Dios puede lo que oro y plata no puede? ¿Sabes que el favor de Dios te dará la vivienda que otros desean? El trabajo que otros desean, la familia que otros desean. El favor de Dios, queridos, es tiempo que experimentes el favor de Dios. ¿Cómo se experimenta el favor de Dios? Es cuando uno en la gracia lo hace bien. Yo conozco bastantes cristianos que viven bajo la gracia, pero su vida es una desgracia. Yes. Se comportan mal, son antipáticos, tercos, son gente difícil, amargos, chismosos. ¿Sabes qué? Están bajo la gracia, sí, pero nunca experimentan el favor de Dios. Porque el favor de Dios es cuando Dios el Padre le da una orden a toda creación de bendecirte a ti. Vas a buscar una casa, un piso, para el cual no tiene papeles, ni permiso, ni nada. Pero si Dios dice sí por su favor a tu vida, tú lo tienes. El favor de Dios vale más que el oro y la plata. El favor de Dios puede lo que el dinero no puede. Y tú y yo necesitamos el favor de Dios. ¿Cómo se recibe el favor de Dios? ¿Cómo se experimenta? El favor de Dios es cuando hay un exenso, creo que se llama en español, en el trabajo. ¿A quién cogen? A ti. Porque el favor de Dios está sobre ti. El favor de Dios es puntual. El favor de Dios hace una diferencia entre el que le sirve y no le sirve. El favor de Dios puede hacer
lo que todo tu propio esfuerzo no lo puede hacer. Y tú y yo necesitamos el favor de Dios que está en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se experimenta? ¿Cómo se activa el favor de Dios? Primero, por buen comportamiento. Algunos dirán, pero pastor, si nosotros no somos salvos por obras, tienes razón. Pero esa salvación te lleva a hacer buenas obras. Nosotros no recibimos la salvación por obras, pero detrás de ser salvo, nos movemos, hacemos buenas obras. Obras de fe, de amor, de cariño, de misericordia. Y el favor de Dios se expresa en personas que han comprendido que la gracia no es el cheque en blanco para pecar. El favor de Dios. Tú y yo necesitamos el favor de Dios. No te imaginas cuántas veces he experimentado el favor de Dios en mi vida. Cosas que para mí eran imposibles. Cosas que parecían como un muro delante mía, grandísimo, que yo no podía quitar. Pero el favor de Dios vino sobre mi vida. El favor de Dios. Y tú y yo necesitamos el favor de Dios. Más, déjame decirte una cosa. Si no fuera por el favor de Dios, José todavía estuviera en la cárcel. Fue el favor de Dios que lo sacó de la cárcel. Favor de Dios. Queridos, no os podéis imaginar lo importante que es tener el favor de Dios. Pero el favor de Dios está en la gracia. Pero si tú eres cristiano y usas tu vida del perdón, tu vida bajo la gracia, para seguir mintiendo, ser corrupto, engañando a Hacienda, robando, querido, entonces ¿dónde está el fruto de la gracia? Pero cuando una persona es temorosa a Dios, cuando una persona vive en el temor de Dios y oye una cosa, atención. Algunos dicen, no, Dios no tiene favoritos. ¿Que no tiene favoritos? Otra vez, ¿que no tiene favoritos? Entonces, ¿yo qué sé qué Biblia tú lees? Porque la Biblia dice en los Salmos, Dios favorece a los que le temen. De ahí viene la palabra, el favor de Dios. Dios favorece. Dios favorece a los que le temen, le tienen respeto. A los que viven bajo la gracia de Jesucristo y usan la gracia de Jesucristo para vivir conforme a su naturaleza, su amor, su cariño, su perdón. Querido, tú y yo necesitamos el favor de Dios sobre tu vida, el favor de Dios. Quiero decirte, hay trabajos que no vas a recibir si no está el favor de Dios sobre tu vida. Hay cosas que no vas a recibir si el favor de Dios no está sobre tu vida. Por eso, tienes que pedirle a Dios, Padre, te doy las gracias por la gracia de Jesucristo, pero te pido que me des tu favor, el favor de Dios. Tienes que decírselo, Padre, quiero experimentar tu favor. Padre, derrama tu favor, demuestra tu favor en mi vida. Como dice Malaquías 1, versículo 9. Ahora es el tiempo de pedirle el favor de Dios. Y pídele el favor de Dios a Dios el Padre, querido oyente. El favor de Dios. Ese favor inmerecido, ese favor que tú y yo necesitamos, el favor de Dios. Tienes que decirle, Señor, dame el favor de Dios en el trabajo, dame el favor de Dios en mi familia, dame el favor de Dios. Padre, quiero experimentar el favor de Dios. La Biblia dice que de su plenitud todos hemos tomado gracia sobre gracia.
Tú y yo tenemos que decirle, Señor, yo sé que tengo favor delante de ti. Ahora te pido en el nombre de Jesús, dame el favor de Dios delante del ser humano, delante de mi jefe, delante de mi entorno, dame tu favor. Señor, dame tu favor. Señor, dame tu favor. Señor, demuéstrame tu favor. Dilo ahora conmigo. Levanta tu voz ahí donde estás. Proclama proféticamente sobre tu vida el favor de Dios. Di, yo voy a andar de favor en favor, de gracia en gracia. Di, yo voy a tener favor. Yo proclamo el favor de Dios sobre mi vida. El favor de Dios. Padre, dame tu favor, dame tu favor. Padre, muéstrame tu favor. Padre, manifiesta en el nombre de Jesucristo tu favor. Padre, en el nombre de Jesús te pido, dame tu favor, el favor de Dios. Haz lo que yo no puedo, Señor. Porque el favor de Dios, querido oyente, puede lo que tú y yo no podemos. Por eso tenemos que pedirle favor. Favor, Señor, dame tu favor. Demuéstrame tu favor. Revélame tu favor. Señor, dame ese favor que necesito yo, mi casa, mi familia. El favor de Dios. Como dice Salmo 103, versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de gracia. Qué precioso, ¿que sí? Padre, coróname con tu favor. Dame favor delante de mi jefe. Dame favor delante de mi trabajo. Dame el favor de Dios. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu del favor de Dios. ¿Sabe lo que a mí me encanta? Que el Espíritu Santo es llamado en Hebreos 10:29 el Espíritu de la gracia. Pero en hebreo, en el profeta Zacarías capítulo 12, versículo 10, es llamado el Espíritu del favor de Dios. Cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, tienes el favor de Dios. El que no cree en el Espíritu Santo no puede tener el favor de Dios. Porque el favor de Dios y la gracia están vinculados con el Espíritu Santo. Necesitas comunión con el Espíritu Santo. Señor, dame tu favor, demuéstrame tu favor. Padre, sáciame con tu gracia. Dame tu favor. Padre, dame tu favor. Padre, dame tu favor. Padre, yo proclamo en el nombre de Jesucristo el favor de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. O como dice Salmo 23, versículo 6, solamente la bondad y la gracia que contiene el favor me seguirán todos los días. Dilo ahora, Padre, dame tu favor. Padre, demuéstrame tu favor. En el nombre de Jesús, muéstrame tu favor. Como dice Malaquías 1:9, ahora es el tiempo de pedirle el favor. Y querido oyente, creo de todo corazón que viene un tiempo del favor de Dios sobre nosotros. Cuando Jesucristo, en Lucas 4, dice la Biblia que fue a la sinagoga, donde él tenía como costumbre. Y dice la Biblia que Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice, y anunciar y a predicar el año agradable del Señor. ¿Querés saber lo que dice? En algunos textos hebreos, cuando se cita aquí el libro de Levíticos, capítulo 25, ¿sabe lo que dice? Anuncio el año del favor de Dios. Y querido oyente, en el nombre de Jesús, llama lo que no es como si fuera. Ora, proclama, domina en medio de tus enemigos. No repites el mensaje destructivo sobre tu vida de gente que te envidia, que te odia. Proclama lo que Dios el Padre. Di, Isaías 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien. Di tú, me irá bien por la gracia de Dios. Por su gracia, por su favor me irá bien. Y yo proclamo en el nombre de Jesucristo el año del favor de Dios.
Padre, demuestra tu favor. Padre, derrama tu favor. Padre, manifiesta tu favor. ¿Sabes qué, querido? Porque no tengo la libertad de contar cosas que han pasado en mi vida, que no te puedes imaginar. Querido oyente, a lo mejor eres una persona que no cree en Jesucristo, o personas que le han dado la espalda a la iglesia porque está harto de algunos cristianos. Bueno, quiero decirte, yo también estoy harto de algunos cristianos, te lo confieso. Pero mira, hay algo que no se puede cambiar: que Dios existe. La pregunta no es si Dios existe, la pregunta es si tú existes. Él existe más que tú. Jesucristo existe. El Espíritu Santo existe. El reino de Dios existe. Y querido oyente, le prometo de todo corazón, si usted le pide a Jesucristo que le muestre su favor y su gracia, si usted dice: Señor, muéstrame tu favor y muéstrame tu gracia, te prometo que Él lo va a hacer, porque Él sabe que solo por su gracia nos podemos acercar a Él y solo podemos vivir en el favor de Dios. Por eso quiero hacer una oración ahora para todos los que digan: pastor, yo quiero ver el favor de Dios en mi vida. Yo quiero ver el favor de Dios, así como lo he visto yo en mi vida, queridos. 10 años ahora tiene Dynamis Radio. 10 años donde todo lo hemos dado gratuito. 10 años donde no hemos cobrado por ningún programa. 10 años donde vivimos por fe. Y quiero decirte, el favor de Dios existe de verdad. La gracia de Jesucristo existe de verdad. Pero ambas cosas, el favor y la gracia, se mueven por la fe. Por la fe. ¿Puedes comprar a Dios? No, no lo puedes. Pero algo le conmueve cuando pones toda tu confianza en Él. Y te recomiendo, querido oyente, pon toda tu confianza en la gracia de Jesucristo y en el favor de Dios. Hazlo. Nosotros como Dynamis Radio, eso lo vivimos. Mes a mes vivimos ese milagro. Y por mucho tiempo yo no hice ningún llamado para personas si nos pueden ayudar en la radio. Porque honestamente, yo le pedía al Señor todas las mañanas y el Señor no lo daba. Hasta que el Señor tocó mi corazón y me dijo esto: si tú no haces un llamado para que las personas actúen en fe, no le va a servir nada todo lo que predicas. Por eso quiero hacer un llamado. ¿Quién de vosotros dice: pastor, yo quiero andar, yo quiero experimentar, yo quiero vivir ese favor que está sobre su vida, esa gracia? ¿Y quién de vosotros dice: pastor, yo quiero junto con usted andar en fe, en esa fe alimentada por la gracia y por el favor de Dios? Quiero hacer un llamado. ¿Quién quiere ayudarme? ¿Quién dice: pastor, yo me uno a usted en espíritu, en ese espíritu de favor y de gracia? Y quiero preguntar: ¿quién de vosotros dice: pastor, en este mes yo le quiero ayudar con una ofrenda por fe, para que más personas oigan del amor, del favor, de la gracia de Jesucristo? Si tú ahora dices: pastor, yo le quiero ayudar, envíame un mensaje
Puedes hacer un visum directamente con tu ayuda. Tú puedes enviarnos tu ayuda y te digo, muévete conmigo, vamos. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde hay personas que se quieren mover en fe? Vamos a crecer juntamente en fe, en gracia y en el favor de Dios. ¿Dónde hay personas que dicen, pastor, yo me quiero unir a usted en el espíritu y crecer? Si tú lo deseas, escríbeme un mensaje al 629 6 14 174. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están esas personas en el espíritu? Envíame un mensaje al 629 6 14 174. Y todos los que ahora quieren ver el favor de Dios en su vida, ¿sabes qué? Tú y yo le vamos a pedir al Señor que te dé su favor y que lo demuestre ahora mismo. Vamos a pedirle por el favor de Dios. Y si hay algo que no lo vas a conseguir con tus propias fuerzas, si hay algo que lo has intentado con tus propias fuerzas y no lo has conseguido, tú y yo, ahora le vamos a pedir al Señor que lo haga por su favor. Y di conmigo, Señor Jesucristo, yo pongo toda mi confianza en ti, Señor, en tu gracia y en tu favor. Y te pido, Jesucristo, demuestra tu favor en mi vida. Señor Jesucristo, te pido por el favor de Dios para mi vida, en el trabajo, en mi casa, en mi entorno, en el nombre de Jesucristo. Dame tu favor, Señor, delante de los hombres también. Y gracias, Señor, que lo vas a hacer. Amén.